Cuando Nikola Tesla murió, el gobierno de Estados Unidos confiscó todos sus documentos con el argumento de que querían evitar que cayeran en manos enemigas. Aunque se sabe muy poco sobre los temas en que estaba trabajando en los últimos años que vivió, se cree que puede haber sido algo que el gobierno estadounidense habría querido ocultar. Una de las especulaciones sobre su último trabajo es que Tesla se encontraba inventando una especie de arma de telefuerza llamada rayo de la muerte, una idea que lo obsesionó en los últimos años y de la cual anunció en su cumpleaños 84 que ya estaba casi lista para ser presentada ante el gobierno. Con el tiempo, la mayoría de sus trabajos se volvieron de dominio público, pero también se perdió una parte, sin que hasta la fecha se sepa dónde pudo haber quedado. Su sobrino y heredero legítimo, Sava Kosanovich, se enfrascó en una larga batalla judicial para que le devolvieran las pertenencias de su tío, hasta que finalmente las recibió en Belgrado. Pero solo llegaron 60 de los 80 baúles que poseía el inventor y que habían sido guardados por el FBI. Si quieres saber más sobre las ideas de Nikola Tesla y qué es lo que resultaba tan aterrador sobre sus inventos, quédate porque te voy a contar acerca de sus descubrimientos y opiniones más polémicas. ¿Descubrió Tesla la forma de generar energía gratis y se ha intentado esconder sus descubrimientos? Uno de los mayores sueños de Nikola Tesla fue crear una fuente de energía limpia e inagotable que fuera gratuita para todas las personas. Además, se oponía a las centrales eléctricas de carbón que arrojaban dióxido de carbono a la atmósfera. Su hipótesis es que el planeta tenía cargas fluidas debajo de su superficie, que cuando se interrumpían por una serie de descargas eléctricas e intervalos regulares, generarían ondas eléctricas de baja frecuencia. Con frecuencia, Tesla fue desprestigiado por personas que él llamaba consumidas por su interés propio. Se han hecho muchos intentos de reconstruir una torre de Tesla con la que se podrían producir chispas para sacudir eléctricamente la Tierra y así hacer que ésta resuene. La idea es que con un oscilador se podría extraer la energía. Ninguno de los intentos ha resultado exitoso hasta la fecha, aunque diferentes teorías de la conspiración han afirmado que Tesla logró su propósito de encontrar una fuente inagotable de energía y que sus descubrimientos se ocultaron. En realidad, no hay pruebas suficientes para afirmar tal cosa. ¿Qué pasó con los documentos FBI? ¿Se los quedó el gobierno? ¿Los ha desclasificado? Tesla fue encontrado muerto en 1943 y de inmediato la Oficina de la Propiedad Extranjera confiscó los documentos relacionados con su trabajo y todas las propiedades que el científico mantenía en su habitación. Por muchos años se comentó que el FBI estaba encubriendo secretos sobre el trabajo del inventor y en 2016 se desclasificaron cerca de 250 páginas de sus documentos confiscados. Fue un ingeniero eléctrico del Instituto Tecnológico de Massachusetts el que se encargó de evaluar los papeles para determinar qué tipo de información contenían y si podía ser compartida o no. Este ingeniero era John G. Trump, tío del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando finalizó su análisis, concluyó que los documentos eran principalmente especulativos, filosóficos y promocionales, añadiendo que no incluían métodos nuevos o viables para obtener los resultados que prometían las ideas planteadas. El patrimonio de Tesla fue devuelto a su sobrino Sava Kosanovich, pero no completo. Los archivos desclasificados mostraron que el FBI temía que Kosanovich, quien en ese momento era embajador de Yugoslavia en Estados Unidos, tuviera planes de usar la información obtenida en los apuntes de Tesla para entregarla a manos enemigas, así que se consideró arrestarlo. Aunque Trump no dio mucho crédito a las ideas de Tesla, en décadas posteriores se hicieron intentos de incorporar tecnología militar inspirada en el rayo de la muerte, particularmente en la década de 1980. Esto podría explicar por qué hubo baúles que no se regresaron a Kosanovich y por qué algunos archivos relacionados con el trabajo de Tesla siguen estando clasificados. Tesla quería enviar electricidad a todo el mundo vía inalámbrica. Uno de los mayores y más ambiciosos inventos de Tesla fue la Torre Wardenclyffe, el centro de un sistema global futurista de telecomunicaciones.
En 1901 le dieron luz verde para que pudiera llevar a cabo su idea, pero su proyecto fracasó y Tesla se arruinó económicamente. Además de que su prestigio como científico se vio gravemente perjudicado. Esta torre fue diseñada para realizar un sueño que Tesla había tenido por largo tiempo, la creación de un sistema de telecomunicaciones inalámbrico. El financiero JP Morgan invirtió $150,000 en el proyecto, es decir, unos $4 millones actuales. Su visión en cuanto a la tecnología inalámbrica se adelantó a artefactos que pertenecen al mundo actual, pues afirmaba que un instrumento no mayor a un reloj permitiría escuchar música en cualquier lugar o un discurso pronunciado en cualquier parte del planeta. También decía que cualquier imagen grabada podría trasladarse de un lugar a otro. Tesla contrató al arquitecto Stanford White y juntos diseñaron una torre de madera que medía más de 56 metros de altura, con una cúpula de metal semiesférica de poco más de 20 metros de diámetro. Antes de iniciar la construcción de la torre, su rival Guillermo Marconi se le adelantó y transmitió señales de radio entre Francia e Inglaterra. Más tarde, Marconi dijo que había usado bobinas de Tesla, lo que llevó al científico a pensar que Marconi había copiado su idea. Tesla intentó continuar con sus planes e hizo algunas modificaciones que requerían más dinero, algo a lo que Morgan se negó. El 7 de diciembre de 1901, Marconi logró transmitir la letra S en código Morse a través del océano, desde Inglaterra hasta Canadá. Fue entonces que los inversores decidieron apostar por el proyecto de Marconi, porque además era más barato, y Tesla se quedó solo, aunque sí completó la construcción de la torre, realizando experimentos en ella desde 1902 hasta 1905. Nunca pudo poner en marcha su estación de telecomunicaciones. ¿Tesla veía las pirámides como generadoras de energía? En diferentes momentos se han publicado artículos y videos donde se afirma que Tesla tenía un gran interés en las pirámides y que en cierto periodo se preguntó si estas eran grandes transmisoras de energía. A pesar de estas afirmaciones, no hay ningún documento que pruebe tales ideas, aunque sí podría haber una relación entre las pirámides y el científico. Y es que parece existir cierta correlación entre la tecnología antigua y la tecnología usada por Tesla. La relación entre la altura de la torre Wardenclyffe y su parte aérea tiene un valor cercano al valor de la sección dorada 1618, mientras que la proporción de las partes aéreas y subterráneas es muy cercana al valor de pi entre 2. Por otro lado, el valor de la frecuencia operativa de la torre estaba fijado en 28 kHz, un valor que se ha detectado en campos eléctricos de varios objetos piramidales, como el monte Radn, en Serbia. En algunas pruebas para la torre, las indicaciones mostraron el máximo aumento de la tensión debido a la resonancia. Al dividir este valor, F igual a 48.000 Hz por pi entre 2, se obtiene el valor F igual a 27.260 Hz. Relaciones idénticas caracterizan a la pirámide de Keops. La estructura de la pirámide de Keops consiste en dos materiales, granito y hormigón geopolímero, cuya velocidad de propagación del sonido es 5.950 metros por segundo y 3.770 metros por segundo. La relación de estas dos cifras es igual a 1.578, casi idéntica a pi entre 2. Las ubicaciones de la torre se eligieron de acuerdo con las leyes de donde se construyeron las pirámides de Giza, que tenían relación con la órbita elíptica del planeta y el ecuador. No parece probable que la concordancia de los principios de Tesla con el conocimiento antiguo sea el resultado de su fascinación por las pirámides, sino de su ingenio intuitivo y de un gran trabajo mental y físico, que lo llevó a profundizar en la armonía cósmica, que logra flujos de energía a través de una geometría especial. Por lo menos esta es la opinión del científico Goran Marjanović. ¿Descubrió Tesla los secretos de la antigravedad? Cuando Tesla tenía 82 años, dijo que había elaborado una teoría dinámica de la gravedad y que esperaba poder publicarla pronto, cosa que nunca llegó a suceder. Los mayores inventos de Tesla se basaron en el estudio de las ondas.
Él siempre consideró que el sonido, la luz, el calor, los rayos X y las ondas de radio eran fenómenos relacionados que podían estudiarse utilizando el mismo tipo de matemáticas. En diferentes momentos mostró que tenía diferencias con Albert Einstein, lo que podría haberse extendido a la gravedad, pues Nikola Tesla creía que la gravedad es un efecto de campo. Debido a que nunca llegó a explicar su teoría de la gravedad, no está claro si llegó a plasmarla o terminarla, aunque mucho después de su muerte se pudo demostrar que tenía razón en ciertas afirmaciones, pues un estudio de 1980 sobre la pérdida de energía en un pulsar de una estrella de neutrones reveló que existen ondas gravitacionales. En 1928, Tesla registró una patente para una máquina voladora que era una mezcla entre un helicóptero y un avión, y se ha especulado que antes de su muerte estaba trabajando en los planos de un sistema de propulsión de campo antielectromagnético. Desafortunadamente, no se cuenta con suficiente evidencia para sustentar un invento de Tesla en el que pudiera haber logrado la antigravedad y tampoco se cuenta con archivos en los que haya plasmado su teoría dinámica de la gravedad. ¿Cómo sería el mundo si la tecnología de Tesla se hubiera puesto en práctica? ¿Hubiera funcionado? Si bien se ha afirmado que la torre Wardenclyffe fue destruida por el gobierno de Estados Unidos para evitar que Tesla regalara energía gratuita, esto es falso, pues lo que el científico intentaba hacer era inventar la transmisión inalámbrica de electricidad, y debido a que no pudo cumplir su propósito, fue vendida para cubrir las deudas que Tesla contrajo en el proceso de experimentación. Las ideas de Tesla incluían usos humanitarios para llevar energía eléctrica a áreas remotas y poco desarrolladas, así como fomentar comunicaciones más cercanas entre las naciones. Además, creía que la corriente eléctrica de alto potencial que fluye a través de la atmósfera superior podría hacerla brillar, proporcionando iluminación nocturna para las rutas de navegación transoceánicas. Algunas personas creen que la verdadera razón por la que el FBI confiscó los archivos de Tesla fue que en ellos había planos e ideas para construir máquinas de energía libre, algo a lo que el gobierno se oponía porque era una amenaza para la industria energética tradicional. Aunque también se afirma que todo esto solo se trata de especulaciones sin ningún fundamento. En todo caso, el sueño de energía gratuita e inagotable para todos en el planeta sigue siendo un anhelo de muchas personas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que en los escritos de Tesla estaban los secretos para la energía libre? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres saber más sobre las ideas de Tesla, visita este video con sus hábitos de vida. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.